Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a presentar el modelo de regresión lineal en el caso simple. Una de las herramientas estadístico-matemáticas más utilizada en las ciencias sociales, particularmente en la administración y en economía, es el análisis de regresión lineal. Esta técnica o esta herramienta nos permite cuantificar el impacto que tiene una variable o una serie de variables denominada independiente o independiente sobre otra variable llamada dependiente. Enfrenta algunas limitaciones, pero es de gran valía conocer o entender el efecto que las variables independientes ejercen sobre la variable dependiente. Vamos a comenzar a presentar el modelo de manera muy sintética a través de cinco o seis pasos. El primero es el planteamiento del modelo de regresión lineal. Se plantea el modelo en donde solamente hay una variable independiente y se busca conocer el impacto que tiene sobre la variable independiente, sobre la variable dependiente, perdón. Este es el modelo de regresión lineal simple. Entonces, una sola dependiente contra una sola independiente. Queremos ver el efecto que tiene la independiente sobre la dependiente. Una limitante radica en el hecho de que la relación que existe entre las variables es de tipo lineal. De no ser así, no funcionará bien el modelo. Los datos que sirven de insumo para los modelos de regresión lineal pueden ser de tres tipos. Los llamados datos de corte transversal, que hacen referencia a diferentes unidades de análisis en un solo momento del tiempo, que normalmente son datos de un proceso de muestreo aleatorio. Los datos de serie de tiempo, que son datos en diferentes momentos del tiempo para una sola unidad de análisis. Y los datos en panel, que son la combinación de las dos dimensiones, tanto la temporal como la transversal. Bueno, regresando ahora a la limitante, ya hemos dicho que necesitamos que la relación entre las variables fuera lineal, pero también necesitamos en principio que las variables sean numéricas. Por supuesto, este tipo de limitación se puede levantar, pero es mucho en el análisis, en el modelo simple, en el modelo básico, es necesario plantearlo de esa manera. Bien, para analizar estas dos limitantes, se suele realizar un gráfico de dispersión, así como observar a la base de datos. El diagrama de dispersión es un gráfico que nos permite visualizar la relación que existe entre la variable dependiente, que normalmente utiliza el eje vertical, y la variable independiente, que normalmente ocupa el eje horizontal. Este tipo de gráfico se puede realizar en computadora, dependiendo de cuál sea el paquete o programa que ustedes utilicen. Lo que se busca es visualizar una relación lineal entre esta nube de puntos que existen en el diagrama de dispersión. Para ver esta situación vamos a tomar un ejemplo muy concreto. El ejemplo consiste en establecer el impacto que puede ejercer el peso sobre el precio de un conjunto de vehículos, de un lote de autos. Entonces la variable dependiente es el precio y la variable independiente es el peso. El peso está medido en libras, el precio está medido en dólares. En el cuadro del lado derecho se puede observar parcialmente a la base de datos porque tenemos 74 autos. Aquí nada más aparecen reflejados 14 autos. Ahora podemos ver el diagrama de dispersión entre las variables precio y peso, el cual se muestra del lado derecho. Se puede observar que hay una relación aproximadamente lineal, es decir, si yo trazo una línea recta con pendiente positiva en este caso, más o menos es la tendencia que tienen estos datos. En realidad el planteamiento del modelo entonces queda establecido a través de la siguiente ecuación. La variable dependiente y es una función
lineal de dos coeficientes, beta 1 más beta 2, multiplicada por x más un término de error aleatorio. U representa ese término de error aleatorio o estocástico. Esta que aparece aquí es el planteamiento del modelo en concreto. Posteriormente, tenemos que hacer la estimación de los coeficientes de regresión, es decir, tenemos que estimar los valores de beta 1 y de beta 2. Hay diferentes tipos de métodos para poder estimar a estos coeficientes. El más utilizado y el más sencillo, el básico, es el método de mínimos cuadrados ordinarios. En este método lo que se busca es minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. El cuadro del lado derecho ejemplifica el cálculo de estos dos coeficientes a través de las expresiones que resultan de aplicar el método de mínimos cuadrados. Ahí también abajo aparecen propiamente las expresiones de los estimadores de mínimos cuadrados, utilizando álgebra escalar. Como tercer paso, necesitamos interpretar a los coeficientes de regresión. Estos coeficientes, ¿sí?, de regresión tienen una interpretación meramente matemática. Es decir, beta 1 en realidad es el intercepto al origen, es decir, es el valor donde cruza con el eje vertical, y por otra parte beta 2 es la pendiente de la recta que se está estimando. Recordemos que se está estimando un modelo lineal, es decir, una línea recta. Beta 2 es la pendiente. Sin embargo, este tipo de interpretación es demasiado corta. Nos gustaría mejor que se interpretara como beta 2 es el valor, es en cuanto se incrementa la variable dependiente ante un cambio unitario en x, mientras que beta 1 es el valor que en promedio toma la variable y en ausencia de variable x. En nuestro caso, en particular, en nuestro ejemplo, beta 1 es el valor que en promedio es el precio del auto, sin considerar el peso, mientras que beta 2 sería en cuánto se incrementa el precio cuando aumenta en una unidad, cuando aumenta en una libra el peso del auto. Bueno, después de hacer la interpretación, viene la inferencia estadística de los coeficientes. Por inferencia estadística entendemos el proceso de hacer pruebas de hipótesis para poder ver si los resultados pueden extrapolarse para toda la población. El proceso de inferencia estadística de significancia individual lo hace sobre cada uno de los coeficientes. Y el proceso es relativamente sencillo. Se plantean las dos hipótesis, la nula y la alternativa. Aquí lo estamos poniendo en la diapositiva para el caso de beta 2. ¿Sí? La nula, la hipótesis nula, queda como beta 2 es igual a 0, versus la alternativa de que beta 2 es diferente de 0. Viene el estadístico de prueba, beta 2 estimada menos 0, sobre el error estándar de beta 2 estimado. Y la regla de decisión sería rechazar H0 si y solo si el valor P es menor que alfa. Para calcular los valores de los errores estándar de los coeficientes, es necesario contar con una estimación de la varianza del modelo, es decir, de sigma cuadrada. Normalmente esta estimación viene en los diferentes listados de computadora, en los paquetes estadísticos, ¿sí? Pero una forma de calcularla es como aparece aquí en la expresión, que es igual a la sumatoria de los valores observados menos los valores estimados, se conoce como al cuadrado, sobre n menos k. De esta manera se atienden a las fórmulas para calcular a los errores estándar, como las que aparecen del lado izquierdo. Rechazar H0 implica que la variable asociada es relevante para explicar a la variable dependiente. No rechazar H0 significa que la variable asociada al coeficiente no es relevante para explicar a la variación de y. Como quinto paso, interesa establecer una medida de la bondad de ajuste del modelo.
Esta medida de bondad de ajuste se conoce como el coeficiente de determinación, o R cuadrada. Este indicador nos señala la proporción de la variabilidad de la variable dependiente que es explicada por la variable independiente. Su valor se ubica entre 0 y 1, siempre y cuando el modelo tenga intercepto. Su cálculo está dado por la expresión que aparece del lado derecho, es decir, es la sumatoria de los valores estimados menos la media al cuadrado sobre la sumatoria de y menos y media al cuadrado. Recuerden que estas diferencias se les conoce como desviaciones. Son las desviaciones de cada valor con respecto a la media al cuadrado y de las estimaciones de los valores estimados con respecto a la media. ¿Sí? Y se encontrará, en el caso que estamos observando nosotros, R cuadrada es de 29.2901. Normalmente se suele expresar en forma de porcentaje. Eso quiere decir que aproximadamente el 29.01 de la variabilidad del precio viene explicada por el peso del auto. Bueno, hay algunas extensiones del modelo de regresión lineal simple. Estas extensiones tienen como objetivo validar aún más los resultados del modelo. Quizás una de las extensiones más importantes es precisamente los supuestos sobre los cuales se basa el modelo de regresión lineal y que habría que verificar su cumplimiento aproximado para validar los resultados del modelo, lo cual haremos en otra ocasión, en otro video. Como conclusiones, podemos establecer que la herramienta de análisis de regresión lineal simple busca cuantificar el impacto que ejerce una variable denominada independiente sobre otra llamada dependiente. De inicio, siempre es bueno verificar si la relación entre las variables es lineal. El método más utilizado para encontrar los coeficientes estimados es el de mínimos cuadrados ordinarios. Se puede realizar pruebas de hipótesis o inferencia estadística de manera individual de los coeficientes. También existe una medida de la bondad de ajuste del modelo denominada coeficiente de determinación. Normalmente, este coeficiente de determinación, su valor dependerá del tipo de datos el cual estamos utilizando. Pensar que una sola variable puede afectar el comportamiento de otra variable dependiente es muy limitado. Por lo tanto, habría también que considerar a más variables independientes, lo cual nos llevaría al modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, por su atención, muchas gracias.